Si te gusta nuestro contenido, ¿nos podrías ayudar con un like y una suscripción? Si alguna vez te has preguntado por qué los humanos inventaron la religión, este vídeo te va a fascinar. Suscríbete ahora y no te pierdas los próximos temas que revelan el lado oculto de nuestra historia. Vivimos en un planeta diminuto que gira alrededor de una estrella común, en una esquina solitaria de un universo inmenso, oscuro y mayoritariamente silencioso. Durante la mayor parte de nuestra historia, los humanos no sabíamos por qué caía un rayo del cielo, qué era el sol, ni de dónde veníamos. Y cuando no entendemos algo, nuestro instinto no es aceptar el vacío, sino llenarlo. Inventamos historias, no por ignorancia, sino porque necesitamos entender. El silencio asusta, la incertidumbre duele. Así nació algo tan poderoso como duradero, la religión. Razón 1. Para explicar lo que no entendíamos. Imagina por un momento a los primeros seres humanos hace miles de años, cuando aún no existía la historia escrita, ni las ciudades ni la ciencia. Allí estaban, en medio de la naturaleza indomable, mirando al cielo. De pronto, una tormenta estalla. El cielo se ilumina con relámpagos y un estruendo sacude la tierra. No saben qué es. No entienden por qué sucede. Solo sienten el poder, el miedo, la incertidumbre. Ahora imagina que, una noche clara, el sol comienza a oscurecerse a plena luz del día. El cielo se apaga, los animales se inquietan, las sombras se alargan. Un eclipse. Pero ellos no lo saben. Para ellos es como si el cielo se estuviera rompiendo, como si el mundo, tal como lo conocían, estuviera a punto de terminar. Enfrentados a lo inexplicable, los seres humanos hicieron lo que mejor saben hacer: buscar significado. Porque el silencio del universo es insoportable. Necesitamos respuestas, aunque no tengamos pruebas, y cuando no hay explicaciones, la imaginación entra en escena. Llena los vacíos con relatos, con mitos, con creencias. Así nacieron los dioses. Dioses del trueno, para explicar el rugido del cielo. Dioses del mar, para calmar su furia impredecible. Dioses del viento, de la montaña, de la cosecha. Cada fuerza de la naturaleza recibió un rostro, una voluntad, una historia. No eran solo supersticiones, eran sistemas de interpretación del mundo, formas de organizar el caos. Fueron respuestas temporales a preguntas eternas, un puente entre la ignorancia y la comprensión. La religión, en sus orígenes, no era solo un acto de fe, era una forma de conocimiento, nuestra primera ciencia. Solo que sin el método científico. Razón 2. Para calmar el miedo al caos. Cuando el ser humano se enfrenta al sufrimiento sin una causa visible, su instinto es buscar una explicación. No soportamos el caos, y menos aún cuando nos hiere. Por eso, cuando algo malo ocurre sin un motivo claro, nuestra mente llena ese vacío con culpa. Un niño pequeño, por ejemplo, no entiende la complejidad emocional de un adulto. Si su madre se muestra distante, él no piensa que ella está cansada o distraída. Piensa que él hizo algo mal. Asume la responsabilidad del silencio. No porque sea culpable, sino porque necesita una razón que le devuelva cierta sensación de control. De manera similar, los primeros humanos vivían rodeados de amenazas impredecibles, tormentas, sequías, enfermedades, erupciones volcánicas, y ante tanto dolor inexplicable, concluyeron que debían haber hecho algo para merecerlo. Así surgió la idea de castigo divino. Si los dioses se enojaban, la naturaleza respondía con violencia. No era una visión absurda ni ilógica. Al contrario, ofrecía una narrativa coherente en medio del caos, una forma de ordenar el sufrimiento, de asignarle una causa, aunque esa causa fuera invisible. Y en esa lógica había algo más que miedo. Había esperanza. Porque si el dolor tenía una causa, entonces también tenía una solución. Si los dioses se enojaban por nuestras acciones, quizá podíamos corregirlas, ofrecer algo, pedir perdón, seguir ciertas normas. La religión, entonces, no era solo un consuelo espiritual, era una herramienta de supervivencia emocional. No solo calmaba el miedo al castigo, sino que ofrecía un camino, un ritual, una plegaria, una conducta, algo que hacer para evitar el dolor, o al menos para sentir que no estábamos completamente a merced del azar. Razón 3. Para sentir control sobre lo incontrolable.
Imaginemos una aldea destruida por un terremoto, casas derrumbadas, gritos, muerte. El suelo mismo, aquello que parecía firme e inmutable, se ha vuelto traicionero. Si atribuimos esta tragedia a una falla tectónica, la conclusión es fría y brutal. Fue un accidente. Nada lo provocó. Nada se pudo haber hecho para evitarlo. Fue pura geología, indiferente al sufrimiento humano. Pero si creemos que ese terremoto fue un castigo de los dioses, la historia cambia. Ya no es un accidente, sino una consecuencia. Y si hay una causa, entonces hay una forma de evitar que vuelva a pasar. En ese marco de pensamiento, las personas no eran solo víctimas pasivas del destino. Podían hacer algo, portarse mejor, obedecer las normas sagradas, realizar rituales, ofrecer sacrificios. Esa creencia no solo daba sentido al desastre, sino que ofrecía una aparente solución. De pronto, las acciones humanas adquirían peso cósmico. No era simplemente vivir, sino vivir de una manera que agradara a las fuerzas superiores. Esta visión convertía el caos en un sistema. Transformaba lo incontrolable en algo predecible, o al menos negociable. Y aunque desde una perspectiva moderna pueda parecer ingenuo, esa ilusión de control era profundamente tranquilizadora. Enfrentarse a un universo frío, indiferente, donde las tragedias ocurren sin sentido alguno, es aterrador. La religión, con sus reglas, promesas y advertencias, ofrecía un refugio emocional frente a esa incertidumbre. La ilusión de que, si actuábamos correctamente, podríamos protegernos. Que el sufrimiento tenía una lógica. Y que la vida, por más dura que fuera, respondía a una especie de orden moral. Para muchas personas esa ilusión fue más valiosa que cualquier verdad científica, por incómoda que fuera. Razón 4. Para convertir el azar en sistema. Haz esto, evita aquello, reza a esta hora, no comas ese alimento, no digas ciertas palabras. Y quizás, solo quizás, todo saldrá bien. Ese era el acuerdo tácito, transmitido de generación en generación, sin necesidad de ser escrito. Era una forma de vivir con la esperanza de que, siguiendo las instrucciones adecuadas, uno podría mantenerse a salvo. No era garantía de felicidad, pero sí una guía en medio de la incertidumbre, un manual invisible para sobrevivir en un mundo donde casi nada podía preverse o controlarse. La religión, entonces, se convirtió en mucho más que una creencia. Era un sistema, un entramado complejo de reglas, símbolos, rituales y consecuencias que daba forma a lo cotidiano. Cada acción tenía un significado. Cada gesto podía tener un valor espiritual. Y esa estructura era reconfortante, porque convertía el caos de la existencia en una especie de código moral. No era solo fe, era estrategia. Una forma de navegar las dificultades de la vida con la esperanza de que, al cumplir con lo sagrado, uno podía influir en lo que estaba más allá de su alcance. Así, la vida dejaba de ser un conjunto de eventos al azar y pasaba a estar inscrita en un orden divino. Cada alegría, cada tragedia, cada coincidencia podía leerse como parte de un plan mayor. No necesariamente era cierto, pero lo importante era que ofrecía estructura. Y a veces la estructura importa más que la verdad, porque en ella encontramos un propósito, una lógica, una dirección, y eso, para muchos, es suficiente para seguir adelante. Razón 5. Para unir sociedades y justificar jerarquías. A medida que los grupos humanos pasaron de pequeñas tribus nómadas a comunidades sedentarias, aldeas y finalmente grandes civilizaciones, las normas familiares dejaron de ser suficientes. Las reglas orales transmitidas por ancianos ya no alcanzaban para mantener unido a un pueblo cada vez más numeroso y diverso. Se necesitaba algo más fuerte, más universal. La religión, con sus relatos comunes y sus códigos compartidos, ofreció esa cohesión a gran escala. Era un lenguaje común, un marco moral que podía aplicarse a todos sin importar su origen, riqueza o poder. Dentro de ese nuevo orden social, la autoridad necesitaba legitimarse. Y no había legitimación más potente que el favor divino. Si un rey afirmaba que su poder provenía de los dioses, esa afirmación no solo era política, era sagrada. Desobedecer al rey no era solo un acto de rebeldía, sino una ofensa espiritual.
¿Quién se atrevería a cuestionar a alguien elegido o bendecido por una fuerza suprema? Así, la religión no solo organizó las creencias personales, sino que se entrelazó con las estructuras de poder. Dio forma a las jerarquías, blindó a los gobernantes y convirtió la obediencia en un deber moral y trascendental. Con ello, los líderes descubrieron una herramienta más poderosa que cualquier espada o ejército: la fe. Porque mientras las armas obligan por la fuerza, la fe persuade desde dentro. No necesita cadenas, ni cárceles, ni amenazas constantes. Basta con la creencia arraigada de que obedecer es lo correcto. Que seguir las reglas no solo evita el castigo terreno, sino que asegura el favor eterno. De esta manera, la religión se convirtió en el cemento invisible que mantuvo unidas a sociedades enteras, y en la llave que permitió a los poderosos consolidar su control sin necesidad de recurrir siempre a la violencia. Razón 6. Para transformar la fe en poder, no hace falta una espada si puedes convencer a las personas de que desobedecer no solo es un error, sino un pecado. Esa idea fue revolucionaria. Transformó la forma en que se ejercía el poder. Ya no era necesario vigilar a cada individuo ni imponer castigos constantemente. Bastaba con instaurar una creencia profundamente arraigada, que seguir las reglas era lo correcto ante los ojos de los dioses. Que rebelarse no era solo una falta contra el rey o la ley, sino una ofensa contra el orden sagrado del universo. Esa transformación no solo cambió sociedades, cambió la historia. Los templos comenzaron a ocupar un lugar central en las ciudades. Eran más que lugares de culto. Eran centros de poder, de registro, de consejo, incluso de justicia. Los sacerdotes, al ser los intérpretes de la voluntad divina, se volvieron figuras clave en las decisiones políticas. A menudo eran ellos quienes legitimaban a los reyes, quienes bendecían las guerras, quienes establecían lo que era moralmente aceptable. Así, la religión no se limitó a coexistir con el poder. Se integró profundamente con él. Se volvió su aliada, su escudo, su voz, y en muchos casos fue la verdadera autoridad detrás del trono. En ese contexto, la verdad objetiva pasó a un segundo plano. Lo que realmente importaba era la utilidad del relato. Si una creencia, aunque no pudiera comprobarse, ayudaba a mantener el orden, entonces se aceptaba y se promovía. La religión ofrecía algo que ningún otro sistema había logrado: estabilidad emocional y cohesión social. Pero también, y de forma muy efectiva, ofrecía un mecanismo de control. Un control invisible, aceptado, incluso deseado por muchos. Porque cuando una idea se interioriza como fe, ya no necesita imponerse por la fuerza. Se perpetúa sola. Pausa un segundo. ¿Cuántos canales realmente te hacen reflexionar así? Si te gusta este enfoque, suscríbete y acompáñanos en cada nuevo descubrimiento. Razón 7. Para crear identidad colectiva. ¿Quién soy? ¿A qué pertenezco? ¿Quiénes están conmigo? ¿Y quiénes están en contra? Estas son preguntas esenciales para cualquier ser humano, y durante siglos fue la religión quien ofreció las respuestas. No se trataba solo de una creencia espiritual, sino de una identidad completa. La religión definía el sentido de pertenencia, a una fe, a una comunidad, a una historia compartida. Era el marco que indicaba qué era correcto y qué era sagrado. Marcaba el inicio y el fin de la vida, y cada paso intermedio estaba atravesado por normas que daban dirección y significado a la existencia. Cada religión establecía rituales, reglas y símbolos que moldeaban la vida cotidiana. Decía qué alimentos eran puros y cuáles no. Cómo debía vestirse una mujer, cómo debía comportarse un hombre, cuándo se debía celebrar y cuándo se debía guardar silencio, cómo debía nacer un niño, cómo debía casarse una pareja, cómo debía enterrarse a los muertos. Era una guía total que ofrecía seguridad en un mundo incierto, y al dibujar tan claramente las líneas de pertenencia, también trazaba los límites, quiénes estaban dentro y quiénes quedaban fuera, porque al decirnos quiénes somos, inevitablemente se señala quiénes no lo son. Los otros, los distintos, los que no comparten nuestros dioses, nuestros ritos, nuestras costumbres. Ellos eran los impuros, los infieles, los enemigos de la verdad.
Así nacieron las tribus espirituales, no solo como grupos de fe, sino como bloques sociales y políticos. Y las tribus, al crear lealtades profundas, también crean estructuras fáciles de movilizar. Cuando una masa cree que su identidad está en juego, es más fácil unirla y más fácil dirigirla. Esa es la fuerza oculta de la religión como herramienta de cohesión y, también, de control. Razón 8. Para presentar lo inventado como eterno, ninguna religión se presenta como el resultado de una invención humana. Ninguna admite haber nacido de la imaginación o la necesidad de control. Al contrario, todas aseguran haber sido reveladas desde lo alto, por dioses, ángeles, profetas o fuerzas misteriosas. Sus textos sagrados no se atribuyen a escritores mortales, sino a voluntades divinas. Esta afirmación no es casual, es una estrategia poderosa. Porque si una idea se percibe como celestial, queda por encima del juicio humano. No se cuestiona, no se cambia, se obedece. Y esa obediencia es lo que ha permitido que ciertas creencias se mantengan durante siglos. Si una doctrina se admite como producto humano, entra en el terreno del debate. Puede discutirse, corregirse, incluso desecharse. Pero si algo supuestamente vino de los cielos, se vuelve intocable. Es dogma. Y esa intangibilidad le da fuerza. Sin embargo, la historia cuenta otra versión. A lo largo de los siglos, las religiones no han sido estáticas. Han sido reescritas, adaptadas, censuradas, fusionadas. Nuevos textos se añadieron, otros se eliminaron. Normas antes esenciales fueron descartadas y prácticas antiguas se transformaron para encajar en nuevas culturas, nuevas sociedades, nuevos intereses. Porque, al final, si una religión fuera verdaderamente eterna e inmutable, todas dirían lo mismo. Pero no es así. Hay miles de religiones, y todas distintas. Algunas veneran a un solo Dios, otras a cientos. Algunas promueven el ayuno, otras celebran con banquetes. Algunas consideran sagrado el silencio, otras el canto. Esta diversidad no prueba una verdad universal, sino una profunda adaptación cultural. Las religiones evolucionaron con las necesidades de cada época, con los temores, los sueños y las estructuras de poder de cada sociedad. Son, en el fondo, espejos de la humanidad en su búsqueda de sentido. Razón 9. Para dar sentido a la muerte morimos. Y por más que intentemos distraernos, es una verdad que siempre regresa. Una certeza que ningún avance, ninguna riqueza ni ningún amor puede evitar. Morimos, y eso nos aterra. La conciencia de nuestra propia finitud es una carga pesada. Saber que todo lo que somos, nuestras memorias, nuestros afectos, nuestros logros, puede desvanecerse en un instante, es una idea insoportable para muchos. La religión, en ese vacío existencial, ofreció una respuesta reconfortante. Una forma de convertir ese final inevitable en una transición. Una promesa de que la historia personal no se termina con la muerte, sino que continúa en otro plano. Así nacieron los cielos y los infiernos, los ciclos de reencarnación, los juicios eternos y las vidas posteriores. Cada cultura, a su manera, construyó relatos para suavizar la angustia de desaparecer, para decirnos que la muerte no era un adiós, sino una puerta, que de alguna manera hay algo más allá, un premio, una lección, una redención. Esa esperanza fue bálsamo para millones de personas a lo largo de los siglos. En medio del dolor, del duelo, de la enfermedad, creer que la muerte no tiene la última palabra puede sostener incluso al más desesperado. Pero esas promesas no venían solas, estaban ligadas a condiciones. La forma en que vivías determinaba lo que te esperaba después. Obedecer las normas, cumplir los mandamientos, seguir los ritos. Todo era parte de un examen invisible que decidiría tu destino eterno. Así, el control que ejercía la religión no terminaba en la vida cotidiana. Se extendía más allá del presente, más allá del cuerpo. Alcanzaba incluso el más allá. Porque si el castigo o la recompensa no tienen fin, entonces el poder de quien define esas reglas tampoco lo tiene. El miedo a morir fue sustituido por el miedo a lo que viene después, y ese miedo también pudo ser utilizado. Razón 10. Para imponer normas sin vigilancia.
Imagina vivir en una ciudad sin cámaras, sin policías, sin jueces. En teoría, nada te impide romper las reglas, pero si crees que hay una presencia invisible observándote constantemente, una entidad que no necesita ojos físicos para verte, que conoce no solo tus acciones, sino tus pensamientos, entonces te comportas distinto. Esa creencia modifica la conducta desde adentro. No es necesario que alguien esté físicamente presente si ya sientes que estás siendo observado en todo momento. El temor al juicio divino reemplaza al temor al castigo humano. Y con todo eso, la moral deja de depender del entorno y pasa a instalarse en la conciencia. La religión se convirtió así en el primer sistema de vigilancia verdaderamente eficaz. Un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que no olvida. Un guardián que no necesita turnos, ni salario, ni armas. La idea de una vigilancia permanente disuadía mejor que cualquier castigo público. Porque no podías escapar, no podías mentir, no podías esconderte. Era más barato que mantener un ejército y más temido que cualquier castigo terrenal. Esa vigilancia interior, alimentada por la fe, permitió regular sociedades enteras sin necesidad de control físico constante. Fue una genialidad o una trampa perfecta, según cómo se mire. Razón 11. Para convertir el sufrimiento en virtud. Cuando todo se desmorona, cuando el dolor se vuelve insoportable o la injusticia parece no tener fin, el ser humano busca consuelo en una idea poderosa, que todo tiene un propósito. Que sufrir no es en vano, que hay una razón detrás de cada pérdida, cada herida, cada fracaso. La religión tomó ese anhelo y lo convirtió en doctrina. El sufrimiento, lejos de ser un castigo o una desgracia aleatoria, se volvió algo noble, incluso necesario. Se enseñó que los que lloran serán consolados, que los que padecen en esta vida recibirán gloria en la siguiente, que cada lágrima cuenta, aunque no aquí, sino más allá. Esa visión dio esperanza a millones, hizo más llevadero el dolor y ofreció sentido donde solo había caos. Pero también tuvo un costo. Al transformar el sufrimiento en virtud, desactivó la necesidad de cambiar el presente. Si los pobres heredarán el reino de los cielos, ¿por qué luchar por justicia aquí? Si los últimos serán los primeros en otra vida, ¿por qué exigir ser escuchados ahora? Así, muchas veces, la promesa del más allá sirvió para justificar el sufrimiento de hoy, para calmar la rabia, para desviar la rebeldía, porque si todo se resolverá después de la muerte, entonces la resignación se disfraza de fe. Razón 12. Para perpetuar desigualdades con justificación sagrada. La religión no solo ofreció consuelo ante la pobreza, sino que en muchos casos la justificó como parte de un orden divino. Se enseñó que si alguien nace pobre es porque así lo quiso Dios, como una prueba, una lección o incluso un castigo. Y si alguien nace rico es porque lo merece, porque ha sido bendecido o favorecido desde lo alto. Esta idea no solo calmaba a quienes sufrían, sino que protegía a quienes dominaban. Convertía la desigualdad en voluntad sagrada y con eso la volvía incuestionable. La fe no solo explicaba la realidad, la convertía en algo que no debía cambiarse. Este pensamiento frenó revoluciones, contuvo reformas y legitimó sistemas de opresión durante siglos. Monarquías enteras se sostuvieron bajo la creencia de que los reyes eran elegidos por Dios. La esclavitud fue defendida con textos sagrados. El patriarcado encontró justificación en mandatos religiosos que asignaban a cada género un rol fijo e inmutable. Y aún hoy, en muchas partes del mundo, estas ideas siguen vigentes. No porque sean justas, no porque sean éticas, sino porque son funcionales. Porque ayudan a mantener el orden establecido y a perpetuar estructuras de poder que, sin esa legitimidad espiritual, serían mucho más difíciles de sostener. Razón 13. Para construir negocios bajo apariencia espiritual, es imposible no notar la contradicción. Templos revestidos de oro, adornados con lujo, mientras en sus puertas la gente humilde deja las últimas monedas que tiene. Líderes religiosos viviendo en mansiones, viajando en autos de lujo, acumulando riquezas en nombre de una fe que predica humildad y renuncia.
Ceremonias básicas como bautismos, bodas o funerales convertidas en servicios tarifados, donde el acceso al sagrado parece depender del bolsillo. Y, más aún, promesas de sanación, prosperidad o milagros ofrecidas a cambio de donaciones. Un sistema donde el sufrimiento se convierte en oportunidad de negocio y la fe en una moneda más. Lo que empezó como guía espiritual, en muchos casos, se transformó en una maquinaria económica. Mientras se predicaba el desapego de lo material, muchas religiones acumulaban tierras, propiedades, inversiones. Construyeron imperios, no solo de creencias, sino de capital. Se diversificaron, crecieron, expandieron su influencia más allá de lo espiritual. Ya no se trata solo de fe. Es gestión, marketing, estructura, es empresa y una extremadamente rentable. Porque cuando el producto que vendes es la salvación eterna, el precio que la gente está dispuesta a pagar puede no tener límites. Razón 14. Para protegerse del cuestionamiento. Desde temprana edad, muchas personas son educadas en la idea de que la fe no se toca, que dudar es una señal de debilidad, o peor aún, de rebeldía contra lo sagrado. Hacer preguntas está mal visto. Cuestionar los dogmas puede llevar al castigo, al rechazo o al miedo. Esta prohibición tácita de pensar por cuenta propia no es casual. Es una forma efectiva de preservar el sistema. Porque si nunca se permite examinar lo que se cree, entonces esas creencias quedan protegidas, más allá de la lógica o la evidencia. Se convierten en certezas incuestionables, no porque sean verdaderas, sino porque nunca se han puesto a prueba. Y es que cuando creces dentro de un sistema religioso, ese sistema se convierte en el fondo invisible de tu realidad. Está en las canciones, en las celebraciones, en las frases cotidianas, en las decisiones más íntimas. No lo percibes como una creencia opcional, sino como parte del mundo. Y si esa creencia se entrelaza con tu identidad, con lo que eres, con tu historia, con tu familia, entonces cuestionarla se vuelve algo doloroso. No es solo cambiar de opinión, es sentir que traicionas a los tuyos, que rompes con lo que te definía. Así, el miedo al cambio no viene solo de fuera, sino también desde lo más profundo de uno mismo. Razón 15. Porque la religión fue útil, pero ya no es necesaria. Durante milenios, la religión fue una respuesta poderosa. Explicó lo que no entendíamos, dio estructura a las sociedades, ofreció consuelo ante el dolor y un propósito ante la muerte. Cumplió funciones fundamentales cuando no había alternativa. Pero hoy el mundo ha cambiado. Contamos con herramientas más precisas, más humanas, más éticas. La ciencia nos revela los mecanismos del universo. La psicología nos ayuda a entender nuestras emociones. La filosofía nos invita a reflexionar sin dogmas. Y la empatía, sin necesidad de castigos ni promesas eternas, nos enseña a cuidar al otro. Podemos ser buenos sin miedo, solidarios sin necesidad de fe ciega, humanos sin depender de mitos antiguos. La pregunta entonces ya no es por qué surgió la religión, sino por qué, en pleno siglo XXI, todavía domina tantas decisiones, tantas leyes, tantas conciencias. Y aún más importante, ¿estamos preparados para superarla? ¿Para construir algo más libre, más sincero, más basado en el conocimiento que en la obediencia? No necesitamos historias mágicas para darle sentido a la vida. Lo encontramos en el amor que damos, en lo que creamos, en las causas que defendemos, en la curiosidad que nos empuja a descubrir. La religión nació del no saber, pero hoy sabemos más. Y con ese saber tenemos la oportunidad de imaginar un mundo sin miedo, sin premios invisibles, sin castigos eternos, solo con la verdad como guía y la humanidad como propósito. Gracias por llegar hasta el final. Eso demuestra que te gusta entender, no solo opinar. Suscríbete y forma parte de esta comunidad de mentes curiosas que no se conforman con lo superficial.